Buenas tardes. Vamos a ver la motivación que tienen los métodos numéricos para estudiarlos. Esta, esta motivación tiene que ver con la aplicación más que nada de estos métodos numéricos, ¿no? Y la aplicación de los métodos numéricos están muy relacionados a los modelos matemáticos, a la obtención de datos experimentales o a hacer cálculos o estimaciones de problemas que tengan alguna utilidad. Entonces, primero, un concepto que vamos a manejar eh, no es medular de la materia, pero está muy implícito, que es el de modelo. Modelo para nosotros es la representación más simple de una cosa, ¿sí? Esa cosa siempre es algo del universo real. Si nosotros queremos, por ejemplo, estudiar cómo funciona la Tierra, cómo es el funcionamiento de la atmósfera de la Tierra, vamos a tratar de simplificar todas las movimientos de las nubes, corrientes de aire, corrientes marinas, ciclones, cualquiera de estos fenómenos meteorológicos, nosotros los vamos a simplificar hasta un nivel que tenga una complejidad manejable, siempre y cuando me permita, o sea útil para predecir lo que yo quiero predecir, lo que va a pasar dentro de unas horas o unos días o un año, según mi propósito. Por eso, el modelo siempre disminuye la complejidad del sistema tan bajo como sea posible, siempre y cuando cumpla el fin específico. Entonces, el modelo siempre tiene un propósito, nos ayuda a responder preguntas, resolver problemas. No es una copia del original, no es idéntico. Y siempre el mejor modelo es algo muy simple que todavía preserva el propósito. Eh, Sabiendo esto, nosotros nos vamos a enfocar a los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos son aquellos que están eh, donde, digamos, el uso de los modelos involucra las matemáticas. Lo más simple que tenemos son los modelos gráficos. Un modelo gráfico es, por ejemplo, como se ve acá en pantalla, es este gráfico, ¿sí? Que me representa una función que está aquí en función de alguna otra variable, ¿sí? Una variable que en este caso es una combinación de otras magnitudes. Este gráfico me va a permitir ver esta relación funcional. Eso ya de por sí es un modelo, y un modelo gráfico. Un modelo gráfico también es, por ejemplo, la representación de este animal como diferentes dibujos cada vez más simples, ¿sí? El más simple de todos podría ser esta esfera, donde cada uno de estos tres representaciones gráficas es un modelo distinto y un modelo gráfico. Pueden ser las instrucciones para el armado de un mueble, puede ser el mapa de la ciudad, puede ser cualquier otro gráfico que a ustedes se les ocurra. Eso es un modelo gráfico, algo que se pueda representar gráficamente. Luego tenemos modelos que son deterministas. Los modelos deterministas son aquellos que pueden ser representados por una fórmula bien definida, ¿sí? Este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas puede ser un modelo de algo, donde las x sean, digamos, la variable que a mí me interesa mirar. Pueden haber integrales, pueden haber distintos tipos de funciones, pueden haber ecuaciones diferenciales. Los modelos deterministas conjugan un montón de estas cosas. Puede ser una o pueden ser múltiples eh, ecuaciones, funciones. Otro tipo de modelos matemáticos que vamos a ver son los modelos numéricos. Los modelos numéricos son una representación numérica de valores de las funciones en distintos tipos, en distintas posiciones, llamémosla así por ahora. Lo más simple es una tabla. Nosotros tenemos una tabla de datos donde para este valor del Reynolds tenemos
un valor de esta columna del coeficiente CD. También puede ser una tabla que tenga más valores, o puede ser la representación, por ejemplo, en un plano de las posiciones, de los valores numéricos de alguna cantidad, de alguna magnitud, en diferentes posiciones. Por ejemplo, si esto es una tabla de planchar cuadrada, yo podría ir informando a través de una medición o a través del resultado de un cálculo cuáles son las temperaturas en distintos puntos de la tabla. Y obviamente donde va a estar apoyada la plancha, digamos que la plancha está ubicada aquí, en estos lugares va a tener la temperatura más alta. ¿Sí? Este mapa numérico es un modelo numérico. Nosotros con los datos, generalmente que se recogen en algún experimento o alguna medición que uno hace de la naturaleza, generalmente se representan por puntos, y esos puntos, para que sea fácil de aplicar, se busca alguna función, por ejemplo esta que está aquí, que está mostrada con más detalle acá, o alguna superficie. Si esta superficie, estas funciones, me permitirían describir de una forma más simple el comportamiento de estos puntos. Acuérdense que siempre el modelo debería disminuir la complejidad de lo que yo quiero representar. Entonces, todos estos modelos van a darnos ecuaciones o funciones de distintos tipos. En función del tipo de esta o de función, voy a tener que elegir distintas técnicas matemáticas para resolverlas. Por ejemplo, ¿qué son algunas de las técnicas que nosotros vamos a ver? Si nosotros tenemos que hallar el valor de una función, que sea lineal o no lineal o trascendente, una o más ecuaciones, yo puedo utilizar técnicas de cálculo de raíces. ¿Sí? Las técnicas de cálculo de raíces me van a permitir hallar valores de estas incógnitas. O también puedo usar técnicas de optimización, buscando mínimos o máximos de alguna función. Esta es una técnica para hallar valores del modelo que quiera resolver. Otras veces lo que yo necesito hacer es ajustar estas funciones como contábamos antes. Cuando yo necesito encontrar una función analítica que pase por una serie de puntos, yo puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, aplicar un proceso de regresión, aplicar un proceso de interpolación. Y muchas veces cuando yo tengo estos datos sueltos o la función analítica, muchas veces yo necesitaría calcular cuál es la integral en algún rango de mi función. Este tipo de operaciones nosotros los vamos a ver en la materia y los vamos a abordar por técnicas numéricas. Cuando nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales, parciales ordinarias, habrá que resolver estas ecuaciones parciales y nosotros vamos a ver distintas técnicas. Aquí hay algunas nada más de las que se utilizan para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esencialmente, por ejemplo, en ingeniería se ocupan muchos modelos. ¿Sí? La matemática muchas veces es una herramienta auxiliar en las cuestiones de ingeniería para modelar procesos químicos, ¿sí? Físicos. Por ejemplo, el proceso de transferencia de calor o de transferencia de masa o algún proceso donde un fluido circula por una cañería o por una bomba. Todos estos casos los ingenieros propusieron modelos matemáticos, algunos más simples, otros más complejos, que tienen que ser resueltos. Para resolverlos hay que utilizar una técnica que no siempre, la técnica analítica, es adecuada. Aquí hay distintos tipos de situaciones en cuanto a valores de propiedades de materiales, que es algo distinto a un proceso.
O el valor de la propiedad de un material sería, por ejemplo, cuál es la resistencia eléctrica de un material compuesto, cuál es la resistencia mecánica de una viga para saber si se va a romper o no una pared, un edificio. Son valores que yo necesito conocer para el, para el uso del cálculo que se necesita en ingeniería. Existen algunos procesos, acá hay una variedad de procesos que se utilizan en la industria para conocer si se está haciendo bien o si hay que mejorar, cuál es el flujo de fluido dentro de un horno, cómo es el proceso de pasteurización, cómo es el proceso de fabricación de un chocolate, si se está fabricando bien una pintura. Bueno, todos estos procesos se realizan mediante modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales. En particular en todos estos que estamos viendo son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Sí? Si yo quiero ver la contaminación en un río o el humo, la pluma que emite una chimenea con respecto a los edificios circundantes, yo lo que necesito es resolver estos modelos. Y necesito resolverlos de una forma efectiva. ¿Sí? Y resolverlos, cuando estamos hablando de métodos numéricos, se resuelven con computadoras. Las computadoras, aquí tenemos un diagrama donde hay una evolución desde 1965 hasta 2010, quedamos un poquito atrasados en el gráfico, donde estamos mostrando cómo es la evolución de las computadoras. Esto que está aquí, que está marcado en rojo, gigaflop, teraflop, petaflop, es de, el número de operaciones por segundo que realiza una computadora. Sería una medida de la velocidad de la computadora. Hoy día lo que se ocupa para resolver problemas numéricos son las computadoras de escritorio, son eh, grupos de computadoras similares a la de escritorio que se llaman clusters, que vendría a ser un centro de cómputo de alto rendimiento que me permite realizar muchos cálculos por segundo y hacer las predicciones de los modelos más complejos. Fíjense que los modelos muy complejos se necesitan, para que se resuelvan de forma efectiva, una computadora muy potente. Y los modelos industriales, en general, son modelos más bien intermedios o simples, donde muchas veces una computadora de escritorio ya sirve para hacer esta actividad. Luego en, en la clase que tengamos en directo vamos a discutir un poquitito sobre cómo son estas herramientas actuales y cómo es la aplicación y uso de las técnicas numéricas que nosotros vamos a ver en este curso. Pero aquí, modelos muy simples sobre los que nosotros vamos a plantear nuestra, digamos, la metodología que vamos a usar es el hecho de calcular la cantidad de sustancia que puede caber dentro de un tanque cilíndrico vertical, se puede calcular con un modelo y este modelo es justamente esta fórmula, es un modelo determinista, es esta fórmula que está aquí. Si nosotros necesitamos llenar este tanque con un fluido podría ser un líquido, el líquido va a llenar completamente el tanque. Si es un gas, perdón, el fluido va a llenar completamente el tanque si es un gas. En cambio, si es un líquido, el líquido siempre tiende a ubicarse en la parte inferior del tanque. En la parte superior puede haber aire, puede haber vacío, puede haber vapores. Entonces, si tenemos un líquido, uno tiene que saber que un líquido no ocupa todo el volumen del recipiente, sino una porción. Si tenemos un gas, ocupa todo. Si tenemos piedras o troncos o pedacitos de madera, van a haber huecos entre estas partes sólidas. Entonces, cuando uno realmente quiere saber la cantidad de lápices que van a caber dentro de este recipiente, no es lo mismo que la cantidad eh, de líquido o de gases que van a caber aquí.
va a haber que hacer cálculos asumiendo modelos de distribución de los lápices o modelos de volumen ocupado por estas sustancias sólidas para realmente saber la cantidad de, de este sólido dentro del tanque. Esto que está aquí es un modelo también, un modelo que dice así, supongamos que el pelo crece a una velocidad de 1 sobre 32 pulgadas por día. Expresa esta velocidad de crecimiento W en nanómetros por segundo. Dado que la distancia entre átomos en una molécula es del orden de 0,1 nanómetro, la respuesta sugiere con qué velocidad se pueden ensamblar las capas de átomos en la síntesis de proteínas. Acá hay que saber, hay un montón de información que está implícita. Una es que el cabello es una proteína, ¿sí? Y que los átomos de estas proteínas se asumen que son todos iguales, del mismo tamaño, y que a medida que crece el pelo, lo que nosotros estamos haciendo es juntando átomos, sacando átomos de un lugar y moviéndolos para formar, ensamblándolos para formar esta proteína. Haciendo los cálculos correspondientes y haciendo el cambio de unidades correspondientes, nosotros llegamos a que la velocidad de crecimiento del cabello es de 9,2 nanómetros por segundo. 9,2 nanómetros por segundo vendrían a representar el uso de alrededor de 92 átomos en un segundo, ¿sí? Porque en un segundo tiene que crecer 9,2 nanómetros. Si sabemos que el tamaño de los átomos en la molécula es de un décimo de nanómetro, yo voy a necesitar 10 átomos para construir un nanómetro. Por lo tanto, 92 átomos para construir 9,2 nanómetros. Yo necesito juntar 92 átomos por segundo para que crezca este átomo. Y eso me da una idea de a qué velocidad se ensamblan los átomos, ¿sí? A una velocidad de 90, voy a redondear esto, 100 átomos por segundo. Y de esto los químicos pueden sacar información para medir velocidad de una reacción química o elegir o diseñar algún proceso de fabricación artificial, digamos, de cabello, o es una información que le pueden dar al peluquero para que determine con qué frecuencia tiene que afilar su tijera para poder trabajar. Hay un concepto que no es un modelo, pero viene bien decirlo ahora, que son los órdenes de magnitud. Los órdenes de magnitud está muy asociada a la expresión en notación científica de un número. Fíjense, si un número lo escribimos en notación científica de esta forma, a por 10 a la n, ese exponente n, ¿sí?, me da una idea del orden de magnitud. ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, comparemos la circunferencia de la Tierra y la circunferencia de un átomo. Bueno, más que nada no es la circunferencia, sino los radios, ¿no? Aunque pi es el número que relaciona ambas cantidades. Lo que yo tengo acá son los radios de la Tierra y el radio del átomo. El radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a la sexta metros. El radio del átomo, fíjense, lo voy a poner en limpio acá, 2,1 por 10 a la menos 10 metros. Por lo tanto, si yo miro el exponente, acá tengo un 6, acá tengo un menos 10. Lo importante también es que ambas cantidades están expresadas en la misma unidad de medida, metros, en este caso.
Entonces, el radio de la Tierra, yo podría decir así muy rápidamente que tiene una magnitud de 6 y cuando está expresado en metros, y el radio de un átomo tiene una magnitud de -10 cuando está expresado en metros. Pero en realidad lo que a mí me sirve, más que nada, es la diferencia entre los órdenes de magnitud. Y la diferencia entre los órdenes de magnitud en este caso es 16. Y yo puedo decir que la diferencia en tamaños entre un átomo y la Tierra es de 16 órdenes de magnitud. Fíjense que como son números tan distintos, no me interesa esta parte del número. ¿Sí? No me interesa el 2,1, no me interesa el 6,37. Como son números tan distintos, para mí es suficiente hablar de la diferencia en los exponentes. Por lo tanto, los órdenes de magnitud se expresan, se usan para señalar o indicar diferencias groseras, ¿sí?, entre números, ¿sí?, o diferencias en órdenes de magnitud. Y es una forma muy rápida de estimar algún valor, algún resultado de un cálculo, ¿sí?, mirando el orden de magnitud que tiene ese resultado numérico. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. ¿De qué orden de magnitud es el número de segundos que transcurren en un mes? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar cuántos segundos hay en un mes. Entonces, vendría a ser en una hora 3600 segundos, en 24 horas y en 30 días, en un mes de 30 días, yo tengo esta cantidad de segundos. O sea, 2,592 por 10 a la sexta. O sea, es un número que tiene un orden de magnitud 6. Lo importante en este caso es mirar solamente este exponente. Bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en la clase en directo y ahí vamos a ir redondeando un poco esta información que vimos ahora. Gracias, hasta luego.